¿Qué tal? Muy buenas a todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre qué son los archivos PDF. ¿Sí? Vamos a comentar así algunas cosas básicas que se refieren a estos archivos y vamos a hablar un poquito más de otras cuestiones relacionadas a ellos que nos van a ayudar como algunas herramientas. Bueno, comencemos diciendo qué son los archivos PDF. ¿Sí? En este caso, ¿qué significa PDF? ¿Sí? Es una sigla en inglés que traducido significa formato de documento portable. No es otra cosa que un documento digital que se utiliza para contener ya sea imagen, texto, entre otras cosas, como puede ser también vínculos. Y se comenzó a popularizar en los años 90, ¿sí? Fue desarrollado por una empresa Adobe, muchos la deben conocer por su lector, que es Adobe Reader. Y esta empresa además es famosa porque es dueña de otros software también muy utilizados en la parte de edición de imágenes, de video, como por ejemplo Photoshop, Premiere, entre otros, ¿sí? Illustrator. Bueno, este formato de documento inicialmente era un formato de cerrado, de código cerrado, y con el tiempo se fue popularizando, se llegó a convertir en un estándar. Años después también se incorporó a lo que son las normas ISO. ¿Sí? Hay una norma ISO específica para este tipo de documentos. Bien, hablemos ahora así brevemente de algunas características que lo hacen propio a este tipo de documentos. ¿Sí? Una de las principales es que es multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que se adapta o que se puede utilizar en distintos sistemas operativos. Puede ser un sistema operativo Linux, Mac, Windows, por ejemplo el de los celulares también, que está basado en Linux. Y lo que también resalta mucho es que no pierde su formato, ¿sí? Esta es otra de las características que lo hacen único o lo hacen diferente respecto de otro tipo de documento como son el Word. ¿A qué me refiero que no pierde formato? Está listo para imprimir, no tenemos que arreglar márgenes ni nada. Lo abrimos al documento, enviamos a imprimir y no tenemos que acomodar ni el tamaño de hoja ni. Otra característica importante es que puede cifrarse, ¿sí? Esto es un aspecto ya de seguridad que tienen los documentos, y también firmarse digitalmente, ¿sí? Son medios que se utilizan para hacerlo más seguro y para aplicarle alguna técnica de criptografía. Bueno, hablemos un poquito ahora de cómo se hace un archivo PDF, cómo lo creamos, cómo puede crearse. ¿Sí? Yo, por ejemplo, acá tengo un archivo de Word, ¿sí? Si lo vemos el primer ítem, que es crearlo desde Office, ya vamos a ver algunos de estos, pero crear un documento PDF se puede hacer desde Word o desde Excel o de cualquier aplicación de Office. ¿Sí? Simplemente vamos a guardar como, y en el tipo de archivo vamos a elegir PDF. ¿Sí? Entonces ese tipo de archivo ya se va a guardar como PDF. Bien, otra forma más abreviada de hacer esto es presionando F12. ¿Sí? F12 lo utilizo en acceso directo más rápido, PDF, guardar. Y si quiero abrir el archivo después de publicar. Bien, ¿qué otra forma? En el mismo Chrome también puedo presionar Control P y hay una impresora que me lo guarda en formato PDF. ¿Sí? También podemos instalar una impresora virtual como Bullzip, por ejemplo, en Windows. Y esa impresora lo que va a hacer es simular que tenemos instalada una impresora física. Entonces cada vez que mandemos a imprimir, nos va a salir en la lista de impresora disponible esta impresora virtual, que lo que va a hacer es generar un nuevo PDF.
Bueno, por supuesto hay otras formas también que son utilizando algún editor ya más avanzado, que puede ser Nitro, que es este que ven acá, ¿sí? Que lo que puede hacer Nitro es hacer acciones un poco más complejas como unir documentos, cambiar el formato, insertar imágenes, crear formularios, bueno, etc. Y otra forma también que se puede utilizar es hacer un escaneo de un documento y guardarlo en nuestro Google Drive. Ya lo vamos a ver seguramente cuando abramos la aplicación en el celular. Bien. Bueno, veamos ahora los tipos. ¿Cuáles son los tipos de documentos PDF que podemos encontrar? ¿Sí? Yo lo voy a resumir acá en 3 tipos, que son por ejemplo solo imagen. ¿Sí? ¿Qué características tienen esto? Que son como una foto fiel del original y que se puede utilizar por ejemplo para cuando queremos que el documento contenga la copia exacta con la firma o por ejemplo un documento, una factura que es llenada a mano, ¿sí? Bueno, la característica que tiene es que no puede hacerse una búsqueda dentro porque es una imagen. La del otro tipo de documento serían los que tienen texto más imagen, puede ser que sea texto solo o ambas cosas. Y este sí permite, además de buscar adentro, permite copiar el texto, seleccionarlo, copiarlo, ¿sí? Para poder utilizarlo en otra aplicación. Y el tercer tipo, que sería uno similar al anterior, pero lo puse aparte, son los tipos formularios. Son aquellos documentos en los que uno puede completar, adentro tienen espacios para poder completar lo que nos pide el formulario, y luego ese formulario, una vez completo, lo podemos imprimir en papel o imprimir guardándolo como nuevo PDF, ¿sí? Bien, por ejemplo, veamos un ejemplito de cada uno. ¿Sí? Yo acá, por ejemplo, fíjense en este documento. ¿Sí? Este documento es un instrumento legal que es una copia exacta, ¿sí? De algo que se imprimió y luego se tomó una foto, un escaneo y tiene la firma de las personas que dicen, ¿sí? Es una resolución ministerial, en este caso, que es la copia exacta. ¿Cuál es el problema de esto? Si yo pongo buscar, control F, quiero buscar, por ejemplo, resolución, me dice que no va a encontrar nada, ¿sí? Porque no está reconociendo ninguna palabra. Ese es el problema con este tipo de documentos, ¿sí? Por supuesto tiene su solución. El segundo tipo que les decía puede ser texto. Fíjense en este decreto presidencial sí me permite seleccionar texto, ¿sí? Y copiarlo, ¿sí? O también me permite buscar, control F, buscar decreto, ¿sí? Me busca todas las palabras que coinciden con el criterio que introduzca. También puede ser de este tipo algo así, algo donde tengamos, por ejemplo, una cantidad de imagen bastante similar a la cantidad de texto, ¿sí? Fíjense que esta es una especie de tutorial, o sea, acá se incorporaron muchas imágenes, ¿sí? Pero a su vez también puedo seleccionar texto porque es un documento que tiene esa característica. Y el tercer tipo que les decía que son los formularios, por ejemplo, tienen este de acá, donde yo puedo ingresar texto, ¿sí? Ir completando, ¿sí? Y vamos haciendo así a medida que vamos pasando de casillero en casillero, ¿sí? Puedo ir tildando, que me deja tildar, y bueno, y así llenaría todo este formulario en los pasos que tengo dedicado,
y luego podría imprimir en un PDF o en una hoja de papel. Bien, esos serían los tres tipos, ¿sí? Veamos ahora un poquito, hablemos un poco sobre la lectura del PDF. Esto es lo más interesante. ¿Desde dónde podemos leer un PDF normalmente? ¿Sí? Yo les preguntaba a algunos amigos y algunos me decían, yo lo leo desde el navegador, porque lo abro ahí, o en este caso puede ser Chrome o Edge, que es el ex Internet Explorer. Eso es cuando estamos en la PC. O, por ejemplo, como yo los abrí acá en el Acrobat Reader, ¿sí? Yo quiero leer todo este documento, lo puedo hacer desde esta aplicación, que es la de Acrobat. Pero también se está utilizando mucho los celulares, sobre todo aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a una computadora, lo van a hacer desde su celular, o por razones de urgencia cuando ando en la calle, no sé, o ando sin ninguna computadora cerca, lo hago desde el celular. Y para eso puedo utilizar el lector que trae instalado en los sistemas operativos Android, por ejemplo, que es el lector de Drive, que me decían algunas personas que usan ese, ¿sí? O el lector de Acrobat Reader, pero para la versión de celular. Bueno, hay un inconveniente con estas versiones para celular, que muchas veces nos cuesta, tenemos que hacer zoom y deslizarnos en la hoja, mover, cambiar la posición de vertical a horizontal, bueno, hacer todo eso para poder leer correctamente, ¿sí? Bien, entonces eso nos lleva al siguiente tema, que es la adaptabilidad. Y acá les puse que es muy importante la adaptabilidad, sobre todo en este tipo de documentos, porque se utilizan, ya están tan popularizados, ¿sí? Que se utilizan para leer un montón de cosas. Entre ellos podemos decirle libros, como los libros que se suelen tener en los apuntes en la facultad, también se pueden leer desde documentos PDF, ¿sí? Entre los otros que se pueden hacer llamar ebooks, pero vamos a decirle que son libros en PDF. ¿Qué es la adaptabilidad? Esto que le estoy explicando acá es algo relacionado con cómo se distribuye el texto en la pantalla del dispositivo, ¿sí? Esto le vamos a llamar reflujo de texto, ¿sí? Text Reflow, y es la característica que poseen algunas aplicaciones para reacomodar ese texto, ¿sí? Esto se va a dar mucho, por ejemplo, en páginas HTML. Ustedes van a ver que si abren desde su celular en el navegador algún sitio, ¿sí? Ese sitio, si le acercan, le hacen zoom, se puede expandir, se puede acomodar el texto que están por leer, ¿sí? En celular, les decía, no es muy común, ¿sí? Y vamos a ver ahora, por ejemplo, en Acrobat, que está este modo, pero quizá algunos no lo están utilizando, que es el modo lectura, ¿sí? Veamos, por ejemplo, en el celular cómo se verían estas aplicaciones, ¿sí? Esto que estaba diciendo. Supongamos que abrimos un PDF con la aplicación de Drive, que es el lector de Drive, por ejemplo. Fíjense que acá abrí un PDF que tiene muchas hojas, ¿sí? Pero aún cuando le hago zoom no tiene en ningún lado la opción de texto en reflujo que le decía recién, ¿sí? Sino que me permite abrir con otra aplicación si quisiera hacer eso, ¿sí? Y por supuesto puedo buscar dentro del documento, porque este es un documento de tipo texto, pero no me deja hacer esa acción. Pero si vamos a Acrobat, por ejemplo, vamos a ver que sí tenemos esa opción, ¿sí? Es la que está acá. Voy a volver al modo común, ¿sí? Fíjese cómo es el documento. El documento es de esta manera. Y yo desde la barra de arriba voy a buscar modo lectura,
Y lo que va a hacer el modo lectura es acomodar dentro del tamaño de mi dispositivo el texto para que yo pueda leerlo con más facilidad, ¿sí? Fíjense que si hago zoom se vuelve a acomodar, ¿sí? Y así del tamaño que yo quiera, y esto me va a permitir leer cómodamente, ¿sí? Sin tener que hacer zoom o girar el teléfono como hacemos normalmente. Bueno, en cuanto a las aplicaciones que se puede hacer esto, bueno, fíjense en que yo les hablaba de estas dos aplicaciones, digamos de esta nada más, pero existen otras también que les voy a mostrar así a grandes rasgos nada más, que hacen esa misma acción, pero además de eso hacen otras cosas extra, ¿sí? Que también nos van a servir para el día a día, ya sea para estudiar o para acelerar el proceso de trabajo que estemos realizando, ¿sí? Por ejemplo, acá les puse 4 aplicaciones que yo las descargué de los sitios de aplicaciones oficiales, en este caso en Android, ¿sí? Que una es WPS PDF, que es la versión liviana solo para leer PDF de esta suite que se llama WPS, ¿sí? Esta suite trae, al igual que Office, también trae un paquete de aplicaciones que tienen lector de documentos de texto, planilla de cálculo, presentaciones, bueno. La otra es QPDF, Foxit, que también tiene unas herramientas bastante interesantes, y Sodo, que es otra aplicación que es solo que también permite abrir otro tipo de documento como Word, por ejemplo, ¿sí? Veamos entonces cómo funcionan algunas de estas aplicaciones, ¿sí? Voy a abrir acá la pantalla del celular para que veamos, por ejemplo, cómo funciona WPS PDF, ¿sí? Voy a abrir algún documento, por ejemplo este que está acá primero, y van a ver que el documento es así como está allí, bastante difícil de leer, entonces para leer tengo que hacer zoom, ¿sí? Hago un clic en la pantalla y abajo tengo el botón de vista móvil. Esta aplicación me gusta mucho porque el botón está bastante accesible acá. Entonces fíjense que la vista móvil, ¿sí? Al igual que las otras, también reacomoda el texto dentro de la pantalla en un tamaño más simple de leer, ¿sí? Bien, por supuesto se puede configurar el tamaño de la letra un poco más grande, ¿sí? Pero ese sería un ejemplo de una de las aplicaciones. La otra aplicación, que es QPDF, voy a abrir un documento también similar, ¿sí? Supongamos este de acá, ¿sí? Y este documento que tiene 7 páginas también, que le hago zoom y no se acomoda el texto, también tengo la posibilidad de poner en modo, acá se llama texto corriente, ¿sí? Lo que hace es acomodar también sobre la parte de texto. Y si le hago un poco de zoom, se aumenta el tamaño de la letra. La verdad que es mucho más cómodo esta forma de hacerle zoom, no tener que estar yendo a otro menú a hacerle ajustar el tamaño de la letra. Y luego tenemos, por ejemplo, los otros dos que les decía, que son Foxit y Sodo, estos dos de acá abajo, que también tienen otras características, ¿sí? Abro este de aquí, fíjense que está el documento original de esta manera, ¿sí? Y vamos a elegir el modo de lectura. ¿Sí? Acá se llama redistribución, pero es lo mismo que venimos viendo, ¿sí? Es el mismo modo de texto fluido que se va redistribuyendo en el ancho de la pantalla, ¿sí? Acá tengo los controles abajo para el tamaño de la letra. Bien, y lo que además me permite esta aplicación, ¿sí?
es marcar el texto, resaltar, tiene otras características que bueno, no voy a verlas ahora, que también las tiene esta otra aplicación. Fíjese que abro el documento este que teníamos también en otra aplicación abierto, ¿sí? Y también puedo aplicarle el modo, perdón, ahí, modo lectura, ¿sí? Le hago acá más grande la letra y tiene el modo de lectura. Bien, esas serían las 4 aplicaciones que yo les traigo acá. Por supuesto, cada uno elige lo que más le gusta, pero yo diría que deberíamos probar cuál es la más liviana, de acuerdo al tamaño. También es importante el tamaño de la aplicación, porque hoy en día los documentos PDF son muy pesados. Entonces también es necesario que la aplicación soporte todo tipo de documentos, ¿sí? Y que no se vaya a trabar. Pero bueno, ya tienen 4 alternativas, parece que es cuestión de probarlas y ver cuál les gusta más en su celular. Bueno, después hay otra opción también, que es la de utilizar el navegador. Yo le puse acá modo de chiste, de broma, para los que no nos gusta leer. ¿Qué podemos hacer, digamos? Porque hay personas que les gusta más escuchar. Si bien fácil leer con el texto mucho más grande, también nos resulta útil, mientras estamos haciendo otra cosa, escuchar avanzar con algún texto. Mientras escuchamos vamos haciendo otra tarea, ¿sí? Para eso podemos utilizar la función de lectura que trae incorporada Edge, que es este navegador que les decía que viene incorporado en el Windows, ¿sí? En los Windows 10 sobre todo, o lo podemos descargar, ¿sí? Está la versión gratis para descargar. Y veamos, por ejemplo, voy a abrir este documento, le voy a poner abrir con, y acá voy a buscar Microsoft Edge, ¿sí? Y acá se abrió este documento PDF, se abrió en el navegador, ¿sí? Así como se puede abrir en el Google Chrome, también se puede abrir en este tipo de navegador. Después se lo puede poner como predeterminado. Y acá arriba tiene muchas opciones para el tema de la lectura, ¿sí? Ya sea para el tamaño del PDF, ajustar todo lo que tienen los otros visores, pero tiene esta particularidad, por ejemplo, este lector que dice leer en voz alta, ¿sí? Ahora voy a hacer una prueba para que ustedes vean cómo el lector, ¿sí? Después de unos República Argentina, segunditos, Poder Ejecutivo Nacional 2020, año del General Manuel Belgrano, decreto de necesidad y urgencia número, referencia, DNU, prorroga plazo de acogimiento al régimen de regularización de deudas visto el expediente N grados ex 202000201461 AFIPES-GDAD COAD almohadilla SDT, la ley N Bueno, grados por 27541, los decretos DROS. pueden la velocidad 260 de fecha 12 de marzo de la 2020 lectura la pueden ir regulando de acá, modificatorio y 297 ¿sí? Igual de que la fecha voz, 19 de todas esas marzo de opciones que están allí. 2020 Voy a detenerlo y porque considera es medio, no todo el mundo le gusta, ¿sí? Entonces esa es otra opción si queremos usar, como les decía, una aplicación que tenga este tipo de características, que es Edge, entre otras, porque hay otras que también tienen estas funcionalidades. Se llama TTS, Text to Speech, así se llama esta característica, ¿sí? Bueno, ahí vimos cómo. Y por último, ya como para terminar este video, para no hacerlo tan extenso, me gustaría también mencionar nada más, como les decía, que además de leer un PDF, también podemos hacer cosas como editarlo, ¿sí? Yo en este caso les dejo acá un ejemplo de un editor online, un editor de PDF online que se llama Small PDF, ¿sí? Ya lo vamos a ver en la página, pero para mencionar uno de los cientos que hay, si uno pone editar PDF en Google, les debe aparecer cientos de páginas con posibilidades de editar. Pero bueno, uno de los que utilizo es este, anda bastante bien y me sirve, ¿sí?
También hay aplicaciones, ¿sí? Fíjense que Acrobat Reader también nos ofrece la posibilidad acá en su barra de editar PDFs, ¿sí? Entre otras cosas como combinar, convertir, bueno, todo lo que ofrece Acrobat, pero nos tenemos que registrar, pasarnos a la versión paga y eso ya no es conveniente. Si hay una versión gratis y está online, mejor utilizar eso. ¿Sí? Después está Nitro también, la otra aplicación que les decía, que podemos usar para editar ese PDF. Y por ejemplo les puse acá que ¿qué es editar un PDF? Editar un PDF va desde unir dos PDFs, ¿sí? Hacer un nuevo documento, separar hojas de uno que ya tengo, ¿sí? Convertirlo, traerlo, ese PDF, llevarlo a otro formato que puede ser formato de Word o de Excel, ¿sí? Además de firmar, como vimos, firma digital, ponerle una contraseña o agregarle imágenes, comprimir, también es muy buena característica, que cuando son muy pesados y tenemos que comprimirlo, estas herramientas nos sirven para mermar el tamaño del archivo, ¿sí? Bueno, y acá en este último slide le dejo los enlaces de la impresora virtual, de las aplicaciones que vimos para Android y para iOS, ¿sí? De las 4, y de la página de Small PDF, ¿sí? Que les decía que es la que utilizo para convertir documentos, ¿sí? Acá está. Bueno, acá me dice una prueba gratuita, pero este es para la versión de escritorio. Pero simplemente con entrar a la página puedo hacer todo lo que hablamos hace un rato. Bueno, espero que les haya gustado y que les sirva y que me comenten qué les pareció. Y si lo están utilizando, bueno, cuál de todas estas herramientas ya vienen usando. ¿Sí? Muchas gracias y nos vemos pronto.